¿Necesitas crear tu marca personal o para tu negocio, pero no sabes qué color elegir? Quédate, en este video te comparto los mejores métodos para elegir el color más adecuado. Hola creativos, el color de un logo puede parecer un tema poco relevante, pero es algo sumamente importante, a tal punto de que puede llevar a muchas marcas a fracasar a pesar de tener un buen producto o servicio. Recuerda que el color que elijas hará que la marca pueda destacar de la competencia y sea mucho más memorable para los clientes. Si eres diseñador o emprendedor y estás a punto de empezar un nuevo proyecto, sea para un cliente o para ti mismo, y tienes dudas de qué color debes elegir, debes de tener en cuenta los siguientes consejos. El primer consejo será definir claramente qué queremos comunicar, y con esto me refiero a qué es lo que deseas que las personas vean en tu logo, como por ejemplo, algo que les transmite paz, aventura, poder, confianza, etc. Define este punto de acuerdo al tipo de negocio que estás creando. Si eres diseñador, debes de tener muy claro este punto y será cuestión de conversarlo con tu cliente para saber concretamente qué es lo que desea que exprese su marca. Es importante que sepas que puedes usar la temperatura del color para tener una guía y elegir un color adecuado. Esto es algo sumamente sencillo y que se basa en los colores que estás viendo ahora en pantalla. La temperatura de color los divide en dos colores, cálidos y fríos. Los colores cálidos son tonos alegres, intensos, relacionados con el sol, el fuego, la pasión y la energía. Por su parte, los colores fríos son tonos que reflejan calma, seriedad, profesionalismo y tranquilidad. Recuerda que el primer consejo era definir claramente qué queremos comunicar. Entonces, si alguna de las características que te he mencionado de los colores cálidos o fríos se adapta a lo que deseas comunicar, ya tienes una guía mucho más clara de qué camino debes tomar. Pero si aún necesitas algo mucho más detallado, vamos con el siguiente punto. Antes de ello, si te está gustando este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte, pues te estaré compartiendo más videos que te ayudarán a mejorar tus proyectos. El tercer consejo es algo sumamente usado y que seguro en algún momento lo escuchaste. Se trata del uso de la psicología del color. Somos seres muy psicológicos y por lo tanto estamos expuestos constantemente a estímulos visuales, los cuales pueden influir mucho sobre nuestras decisiones. Y si al momento de crear nuestro logo sabemos elegir el color correcto, ya tendremos ganado un gran porcentaje de aceptación. Entonces, ¿cómo funciona la psicología del color? La psicología del color nos permite saber qué estímulos o emociones podríamos provocar en las personas con determinados colores, haciendo que la tarea de elegir un color sea mucho más sencilla. Para ser más claros, vamos a ver unos ejemplos. El color negro se considera un color elegante y serio. El color blanco refleja limpieza, sencillez, frescura. El color gris puede expresar credibilidad, profesionalismo, estabilidad. El color azul expresa seguridad, tranquilidad. Es el más usado para reflejar confianza. El color verde se asocia con la naturaleza, la ecología, pero también se asocia con la salud y el crecimiento. El color rojo expresa poder, pasión, energía y es muy usado para transmitir emociones fuertes. El color amarillo refleja alegría, felicidad, diversión y optimismo. Este es muy usado en el sector automotriz. Estos son unos cuantos ejemplos de cómo funciona la psicología del color y las emociones que puede provocar. Si alguno de estos colores se adapta a lo que deseas expresar con tu logo, ya tienes el punto clave para empezar. Pero si necesitas más información de otros colores, muy pronto estaré subiendo un video en donde te hablo únicamente de la psicología del color y cómo aplicarla de la mejor manera. El cuarto consejo que te quiero dar es el uso de un círculo cromático para identificar espacios de color en los que puede moverse tu logo y así lograr diferenciarse de la competencia. Vamos a ver un ejemplo en el cual te muestro cómo funciona. Para esta técnica debemos colocar un círculo cromático y empezar a ubicar los logos de la competencia alrededor, de acuerdo al color que tenga cada uno de ellos. Una vez realizado esto, ya podemos identificar los espacios de color disponibles, con los cuales tendremos una guía muy buena para saber el color que podríamos elegir.
Es importante destacar que saber diferenciarse es uno de los puntos clave para el éxito de nuestro logo y con ello el éxito de nuestra marca personal y del negocio que estamos empezando. Así que esta técnica es muy buena para identificar esos espacios de color que aún no han sido usados por la competencia y que podrías aprovechar para empezar a destacarte en este lugar. ¿Te imaginas cómo se verían todos los logos si no tuvieran color? Sería difícil distinguirlos o tratar de causar ese impacto que necesitamos. Entonces, es importante darle vida a nuestros logos y con ello no quiero decir que debes elegir los colores más vivos o una multitud de ellos, pues este es un error frecuente, ya que muchas personas piensan que a más color, más llamativo será, y esto pocas veces es así. Así que podríamos usar claramente el menos es más. Un logo que tiene 1 o 2 colores puede llegar a ser mucho más atractivo que uno que tiene 3 o más colores. Todo está en la composición que le vayamos dando. Como un consejo adicional, te puedo sugerir el uso de 2 o 3 colores como máximo para tu logo. Así, al momento de diseñar toda la imagen corporativa de tu marca personal, del negocio o de la empresa, será mucho más sencilla de llevar. Se verá un trabajo mucho más sobrio, organizado y profesional. Recuerda que la elección de colores no es necesariamente una camisa de fuerza que debe estar regida por estos consejos y técnicas. Mucho dependerá de tu imaginación, de tu visión, de tus gustos, de tu creatividad. Y hablando de creatividad, te invito a suscribirte a mi canal, pues en los próximos videos te estaré compartiendo consejos muy prácticos de cómo mejorar las ideas para tus diseños y estaré subiendo contenido muy importante sobre diseño gráfico. No olvides dejar tu like y gracias por llegar hasta aquí, creativos. Nos vemos en el siguiente video.